Hola a todos, mi nombre es Jeremy Martínez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. El pasado lunes 2 de octubre tuve la oportunidad de entrevistar al profesor de la Universidad de los Andes, Claudio Alberto Briceño Monzón, profesor titular del Departamento de Historia de América y Venezuela, jefe del área de Geografía Histórica con maestría en Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una tesis sobre los problemas limítrofes entre Mérida y Zulia, con un doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis doctoral titulada La política de fronteras entre Argentina y Venezuela, desde el siglo XIX al XX, especialista en temas de geopolítica de fronteras de Venezuela, en sus distintas vertientes, desde los problemas colombo-venezolanos hasta los problemas de Brasil, el Caribe y el problema de la Guayana Esequiba. El tópico de la entrevista estaba enfocado hacia la incidencia de la política de fronteras venezolana sobre el desarrollo territorial de los municipios Bolívar, García de Evia y Pedro María Ureña del estado Táchira, en los momentos históricos críticos de la relación bilateral colombo-venezolana, para lo cual preelaboré las siguientes preguntas con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre esta temática y esclarecer vertientes que necesitan divulgarse y difundirse, ya que la política de fronteras es un tema que debe estar presente en nuestro país para el desarrollo económico e intercultural de nuestra sociedad. En cuanto a los resultados obtenidos de esta investigación, debo acotar que es menester describir la entrevista para mostrar la información obtenida por el entrevistado, que es lo más relevante para conocerla e interpretarla mucho mejor. Realicé 4 preguntas con muchas vertientes por las cuales conocer la relación bilateral colombo-venezolana, que a su vez son: desde el punto de vista histórico que ha tenido la relación bilateral colombo-venezolana a partir de la era democrática, más específicamente desde el año 1958, ¿cuáles considera usted han sido los momentos históricos más importantes entre la relación de estos dos países? Para lo cual el profesor Briceño me contesta. La primera pregunta: hay que entender históricamente que Venezuela y Colombia estuvieron juntas en el proyecto de la denominada Gran Colombia de Bolívar entre 1819 y 1830. Han sido unas vecinas, han sido dos países vecinos, hermanos, que tienen un desarrollo histórico muy similar y tienen una identidad particular para el caso venezolano, que es el único país con el que tenemos fronteras que hablamos el mismo idioma, el español. En cuanto históricamente, hay que entender que desde 1833, después de que se separó de la Gran Colombia en 1830, desde 1833, se buscó establecer un tratado de límites con Colombia desde el Tratado Pombo-Michelena de 1833. Luego, en la década fundamental de 1881-91, se da el laudo español, por el cual Venezuela pierde más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Sobre todo, logramos que Colombia fuese ribereña del río Orinoco y perdemos más de la mitad de la península de La Guajira, ¿no? Todo ello llevó en 1922 al laudo suizo que trató de demarcar la frontera en 1922, y todo ello nos lleva en 1941 al Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de Ríos Comunes, que se establece en el Templo de Rosario en 1941. Es importante destacar que entre Colombia y Venezuela siempre ha existido una relación muy importante, y han existido crisis, muchas crisis, desde la crisis de la corbeta Caldas en 1987,
Es importante destacar que después del Tratado del 41 se creía que ya no habían más problemas fronterizos entre Colombia, limítrofes y fronterizos entre Colombia y Venezuela, y en 1965 Colombia comienza a tener un interés en las áreas marinas y submarinas al noroeste del Golfo de Venezuela, donde está el archipiélago de los Monjes. Los colombianos no consideran que el archipiélago, que es posesión de Venezuela, genera mar territorial y plataforma continental, y comienza toda una discusión. Los colombianos comenzaron a dar concesiones a transnacionales estadounidenses y comienza toda una problemática por la delimitación de áreas marinas y submarinas. Las relaciones entre los dos países golfizan en base al problema del Golfo por el interés de la extracción del petróleo que existía en esa área marina y submarina. Todo ello lleva a que en 1980 se llegue a una hipótesis de acuerdo, que es la hipótesis de Caraballeda. Turbay Ayala era el presidente de Colombia y Luis Herrera Campi el presidente de Venezuela. Venezuela rechaza la hipótesis de Caraballeda, por la cual se cerraba nuestra salida histórica, nuestra cuna de nuestra territorialidad, que era el Golfo de Venezuela. Los militares, sobre todo, no acatan, porque tenían una formación geopolítica en fronteras muy eh, en pro del beneficio de Venezuela, y no aceptaron la hipótesis de Caraballeda, y los colombianos comenzaron a buscar la manera de presionar a Venezuela, y en el gobierno siguiente de Jaime Lucinchi, Colombia, entonces era canciller Julio Londoño Paredes, quien es especialista en geopolítica, un militar especialista en geopolítica, trata de buscar la provocación y meter la corbeta Caldas en agosto de 1987 en las áreas en disputas del Golfo de Venezuela, y eso casi que lleva a una guerra entre los dos países, ¿no? Crisis han existido muchas. Está la crisis de el 2000, en el 2006 hay una crisis, fundamentalmente en el 2007, 2008, comienzan las crisis que comienzan a haber entre Chávez y Uribe, que es por la intermediación de Chávez para que el presidente Uribe tenga relación de intermediario con las fuerzas guerrilleras colombianas. Eso pasó en el 2007. Colombia, el 7 de marzo del 2008, se da una crisis diplomática que parece que se soluciona con una reunión de UNASUR en marzo del 2008, sobre todo por las bases militares norteamericanas que Uribe quería instalar en territorio colombiano. Todo ello lleva a que se genere una crisis muy grande cuando el presidente Uribe va a dejar la presidenta y va la presidencia de Colombia, y va a entrar el presidente Juan Manuel Santos. Antes de entregar la presidencia el 22 de julio del 2010, el presidente Uribe presenta unas pruebas ante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, en la cual dice que Venezuela alberga guerrilleros de la FARC. Y bueno, ahí comienza una nueva crisis que parece que tiene una solución el 10 de agosto del 2010, cuando hay una reunión entre Santos y Uribe. Juan Manuel Santos es el nuevo presidente de Colombia, y estos nuevos dos presidentes acuerdan crear 5 comisiones: una para el pago de la deuda, una para acuerdos de complementación económica, otras para inversión social en la zona fronteriza, otras para el desarrollo conjunto de infraestructuras, y otra para proteger la seguridad en las zonas fronterizas. Todo ello lleva a otra crisis existencial. Es decir, han existido varias crisis, muchas desde el 58 hasta nuestros días, pero hay una que se desarrolló grandemente en el 11 de septiembre del 2015, que fue la que se desarrolló por la perspectiva
del gobierno venezolano de establecer un decreto por el cual se considera que por los motivos que originaron se declarara un estado de excepción de modo sistemático, inédito y progresivo. Eso fue en septiembre del 2015, básicamente por las extorsiones y por todo, y hay un cierre de fronteras y militarización de las fronteras venezolanas. Todo eso crea unos objetivos particulares y hace una nueva crisis estalle que hasta hace poco, a inicios de este año, con el inicio del gobierno de Petro, se ha tendido a mejorar un poco las relaciones entre ambos países. La crisis de septiembre, de septiembre del 2015, de agosto, es el 21 de agosto del 2015, es básicamente por perspectivas militares, por perspectivas, según el gobierno venezolano, de que en Colombia había permitido el descubrimiento de fosas comunes, habían cadáveres, habían el cierre de frontera, más de 200 galones de gasolina, el problema de la gasolina, el problema de los venezolanos pierden millones de dólares por el contrabando, y bueno, era toda una serie de factores que terminó demostrando fue la militarización de las zonas. Se crean unas zonas especiales que creó en casi todas las fronteras colombo-venezolanos, el gobierno venezolano, y en esas zonas especiales se establecen sus jefes por decretos, son generales del ejército venezolano. Es tanto que crean hasta el 11 de septiembre, perdón, la crisis es de agosto del 2015 y el 11 de septiembre se crea un ministerio de la nueva frontera de la paz, el cual proponía la construcción de la paz y el desarrollo del progreso entre los dos países. Es decir, han existido muchas crisis entre estos dos países y seguirán existiendo, ya que no hemos delimitado ni áreas marinas ni submarinas, somos un país aguas abajo, todos nuestros ríos nacen en Colombia, siempre vamos a tener una relación con Colombia de hermandad. A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero es una relación en esa perspectiva y hay muchos temas en los temas fronterizos, la trata de personas, las cuencas hidrográficas, los irregulares, el contrabando, eh, el grupo de paramilitares, de guerrilleros, de guerrilla urbana, de grupos de narcotráfico y pare de contar. La otra perspectiva es que no se ha creado una ley de fronteras por parte del gobierno venezolano. La segunda pregunta es, ¿cómo se han caracterizado las políticas de fronteras del Estado venezolano en cada uno de los momentos históricos críticos de la relación bilateral colombo-venezolana propuestos por usted? Esto en relación a si la política binacional ha sido cordial o no cordial. Es decir, cordial cuando ambos gobiernos han llegado a consensos, tanto de manera bilateral como en el marco de algún acuerdo de integración, y existe reconocimiento mutuo. Mientras que la política binacional no cordial es cuando ambos gobiernos han tenido divergencias políticas que han impedido acuerdos económicos, comerciales o políticos y no existe reconocimiento mutuo. Con la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano? Bueno, el gobierno venezolano ha tratado de hacer políticas de frontera. Por ejemplo, después de la desgolfización de las relaciones que se establecen principalmente después de abril de 1989, después de todo ese proceso de guerrerista que casi que nos lleva a una guerra por la corbeta Caldas y el problema de la delimitación de áreas marinas y submarinas. El problema de la delimitación no se ha resuelto, se metió al congelador y se buscó
que se solucionara en un momento no tan crítico como el que se estaba. Y entonces, el 3 de abril del 89 se crea la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos, la cual cambia su nombre en el 2000 al crearse la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, que se llama COPIAF. Esa COPIAF tenía una decisión, la 459, que tenía una política comunitaria para la integración y el desarrollo fronterizo. La decisión 501 de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, referida a las zonas de integración fronteriza en la comunidad andina y los centros binacionales de atención de las fronteras de la comunidad andina, se firma con el apoyo a la creación de un banco de proyectos de integración y desarrollo fronterizo de la comunidad andina en el 2001. Entre Venezuela y Colombia se quisieron establecer estas zonas de integración fronterizas basadas en esas decisiones, en la decisión 459-501 de la CAN. Las actas de intención suscritas entre los gobernadores del departamento del Arauca de la República de Colombia y el gobernador del estado Apure de la República Bolivariana de Venezuela de julio del 2001 en Maracaibo es un buen ejemplo de esa percepción, de esa forma de tratar de implementar la CIF, las zonas de integración fronteriza, igualmente que la declaración de la Grita, que se da en julio del 2001 entre los gobernadores del departamento del Arauca, ¿verdad? No, perdón, la declaración de la Grita, perdón, se suscribe entre los gobernadores del norte de Santander y de Mérida y de Táchira, principalmente también en julio de 1900, del 2001. Pero es bueno establecer lo siguiente, que en estas zonas de integración fronteriza, en el caso venezolano, no se podía llegar a ningún acuerdo sin la consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que eso implicaba la representación internacional de la República, lo que es susceptible de acarrear compromisos. Y según un decreto presidencial del 7 de octubre del 93, no se podían establecer sin la venia de la Cancillería. Las zonas de integración fronterizas son importantes y se veía como una perspectiva de desarrollo binacional entre los dos países. Uno de los mayores intereses de los gobiernos, los procesos de integración en América Latina, sobre todo en Colombia y en Venezuela, se encontraba íntimamente relacionados con las políticas de apertura e internacionalización. Las regiones fronterizas eran caracterizadas por un papel protagónico en cuanto se convertían en el espacio geográfico más indicado para aplicar las nuevas políticas y para indicar las transformaciones que luego serían necesarias en el ámbito nacional. Las fronteras fueron vistas como instrumentos geográficos a disposición de los estados que mantenían y aseguraban un control y funcionalidad, pero también era un elemento de diferenciación y en consecuencia de organización del espacio. En la mayoría de los casos, estas fronteras, sobre todo la colombo-venezolana, estaban desarticuladas con respecto al desarrollo nacional tanto de Colombia como Venezuela. Se planteaba si las fronteras eran áreas de confrontación para la cooperación o la complementación y la integración o el conflicto. Históricamente, entre Venezuela y Colombia se ha querido implementar zonas de integración fronteriza. El problema es que generalmente se proyectan desde Caracas y Bogotá y no desde la propia realidad de las zonas fronterizas. La tercera pregunta es, ¿cómo ha incidido la política de fronteras del Estado venezolano en el nivel de desarrollo o bienestar de los pobladores de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña y García de Evia en cada uno de los momentos históricos críticos de la relación bilateral colombo-venezolana? Bueno, básicamente en un momento se beneficiaron y se beneficiaron bastantes, pero más
Más que los municipios venezolanos se beneficiaron fueron los departamentos colombianos en su conjunto, ¿no? Eh, Hay que decir que en esa percepción, antes de que Venezuela saliera de la CAN, imagínense, de 1999 a el 2009, las exportaciones de Colombia a Venezuela pasaron de 923 millones a 6.091 millones en el 2008, que bajaron en el 2009 a 4.049 millones. Y en el caso venezolano no pasaron de 820 en el 99 a más de 1.300 millones en el 2007, que bajó en el 2009 a 528. Es básico entender que entre exportaciones e importaciones, el alto valor agregado, que el 80% de los productos que exporta Colombia a Venezuela son productos manufacturados y el 20% son materias primas. Venezuela, como país productor de hidrocarburos, el valor agregado es mínimo, ya que el 80% de lo que exportaba Colombia eran materias primas y el 20% productos manufacturados. Y generalmente estos proyectos de integración fronteriza tenían mayor beneficio en las zonas, eran proyectados desde Bogotá y Caracas y no desde la propia realidad de las zonas fronterizas. Y las CIP nunca se pudieron establecer, ya que sus proyectos fueron entre el 2001, 2002, se desarrollaron hasta 2008, 2009, ¿no? Ese desarrollo de integración, pero el retiro de Venezuela de la CAN, el 22 de abril de 2006, el secretario general de la comunidad recibió en su sede en Liva una comunicación del canciller, del entonces canciller venezolano Ali Rodríguez Jaquis, por medio de la cual este país informaba formalmente su decisión de denunciar el acuerdo de Cartagena, 15 años de han pasado más de 15 años que hemos salido de la CAN, es decir, del 2006, estamos hablando al 2023, estamos hablando de 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se han pasado bastanticos años del 2006 al 2023. Ya vamos a cumplir casi que 20 años que hemos salido de la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos exactamente 17 años de haber salido de la CAN. Y eso ha sido, yo creo que un error, ya que las economías colombo-venezolanas se implementaban conjuntamente con sus realidades fronterizas y sus políticas de fronteras en esas zonas. La cuarta pregunta sería, ¿cuáles serían sus recomendaciones en materia de política pública de fronteras para encaminar a esta zona hacia el desarrollo territorial fronterizo, considerando variables económicas, sociales, institucionales, ambientales y culturales? Integrar su economía a Colombia. Ojalá y que estas nuevas relaciones que se aperturaron con el gobierno de Petro, que apenas se están desarrollando desde abril de este año, ojalá y logren consolidarse y ojalá y logremos desarrollar y coordinar políticas públicas en las áreas fronterizas, propiciar la integración, la unión, apoyar las comisiones presidenciales de asuntos fronterizos, que logremos un acuerdo para delimitar áreas marinas y submarinas, que logremos acuerdos cooperativos en políticas públicas, en cuencas hidrográficas, en el racionamiento y utilización de las cuencas hidrográficas internacionales, entendiendo que las cuencas hidrográficas no son del país de donde nace, sino que el país que se beneficia, eh, y establecer igualmente cierta seguridad en estas zonas
que durante este periodo de cierre de fronteras, desde agosto del 2015 hasta recientemente, con la entrada del presidente Petro en el 2023, pueda conllevar a una pacificación real de estas zonas donde se ha generado un estado blando, donde se ha generado algo que muy bien lo describía en la década de los 70 Arturus Larpietri, que yo creo que entra hasta nuestros días, esa visión que tenía Arturus Larpietri sobre las fronteras colombo-venezolano. En el año 71, en su columna del Nacional del Pizarrón, Un país intermedio, el 17 de enero del 71, Arturo Larpietri escribió un artículo que se llamaba Un país intermedio, el cual decía: de Venezuela a Colombia, a su vez por las descaradas vías del contrabando, pasan millares de refrigeradores, de bombonas de gas, de automóviles, de artefactos eléctricos, de todo género de objetos de lujos, de importación limitada en Colombia. Y junto con todo esto, y como era de esperarse de un sistema de ilegalidad tan complejo y ostentoso, va el tráfico criminal de armas, de drogas, de marihuana y la infama trata de personas. El país intermedio que está surgiendo entre Colombia y Venezuela es como un gran almacijo fecundo para la proliferación del Estado blando. Entonces, eso es lo que se ha desarrollado ahí en estos últimos 8 años, desde el 2015, desde agosto del 2015 hasta el 2023, se ha creado una ausencia de ley, de gobierno, de militares de un lado y de otro, lo que ha ocasionado que el ciudadano civil haya vivido en las arengas del sometimiento de los guerrilleros, de los paramilitares, de los narcotraficantes y básicamente de la delincuencia común, para decirlo. Entonces, para lograr otra vez el desarrollo de esa zona fronteriza colombo-venezolano, va a ser difícil que lo hagan si los dos países no comienzan a aplicar una política de fronteras coherente, ¿no? En Venezuela hace falta la creación de una ley de fronteras que tiene que entender la heterogeneidad de los espacios fronterizos para que ejerza un orden real sobre esos espacios tan necesarios para el desarrollo y la integración del país y de los dos países para un desarrollo mutuo de su población.